Muy bien, pues muy buenas tardes y sobre todo muchas gracias. Gracias por quedaros hasta el final. Sois los más valientes, así que os lo agradecemos un montón. Nosotros no vamos a hablar de Copilot. Nosotros tenemos una charla preparada sobre Azure AI Studio. Y bueno, mi nombre es Nacho Sánchez. Soy Cloud Solution Architect en Microsoft España y conmigo se encuentra Sara. Hola a todos, yo también soy Cloud Solution Architect, pero estoy enfocada en el área de partners. Muy bien, pues como os decía, nuestra charla va sobre Azure AI Studio, pero concretamente queremos enfatizar en una metodología que está incipiente ahora mismo, que es lo que se está empezando a conocer como GenAI Ops. Supongo que muchos de vosotros, si no todos, estáis acostumbrados al desarrollo de aplicaciones. El desarrollo de aplicaciones sabéis que es algo que es muy maduro ya. Se ha trabajado mucho y hay una metodología que conoceréis todos y seguramente habéis participado en vuestras empresas en ella, que es DevOps. ¿Vale? Cuando hablamos de DevOps, o lo bueno que tiene DevOps, es que es una metodología que se ha extendido por todo el mundo, que la está utilizando todas las empresas y en la que hay un montón de herramientas en el mercado para poder implementarla. ¿Por qué estoy hablando de DevOps y no de GenAI Ops? Podemos entender GenAI Ops como si fuese un 80% DevOps y un 20% de nuevas cosas. GenAI Ops al final es una metodología donde intentamos aunar a las personas, a los procesos y a los sistemas. Y como os decía, prácticamente el 80% es DevOps y es algo que bueno, ya tenemos ganado porque lo conocemos todos. Entonces, ¿qué son ese 20% de cosas adicionales? Supongo que sabréis si habréis participado en ella o lo conoceréis. DevOps per se es una metodología iterativa. ¿Vale? Entonces, nosotros entendemos GenAI Ops como una metodología iterativa donde hay una serie de etapas. Concretamente, identificamos 4 etapas. Estas etapas no tienen por qué ser secuenciales. Además, como ocurre en DevOps, suelen ser etapas en modo de ciclo, donde vamos obteniendo feedback y vamos iterando sobre ellas, vamos avanzando, pero es posible que volvamos hacia atrás recogiendo todo este feedback y empezando otra vez de nuevo. La primera de estas etapas en GenAI Ops es la fase de ideación. ¿Vale? Esta es una etapa muy importante porque es aquí donde vamos a explorar y donde vamos a probar los modelos y ver si, como seguramente ya sabréis, todos los modelos no sirven para todo. Hay modelos muy específicos para casos de uso muy específicos. Y es muy importante tener esta pequeña etapa donde se puedan hacer pruebas y gestionar un poco la expectativa tanto de lo que queremos conseguir como lo que puede conseguir el modelo que estamos usando, cambiar de modelo, etc. Las siguientes etapas, esta etapa de ideación es una etapa bastante fácil de entender. Las siguientes etapas quizás son un poco más lo nuevo que introduce GenAI Ops sobre lo que ya podría ser DevOps, que son las etapas de medición y mitigación de riesgos. ¿Vale? Esto lo vamos a ver un poquitín más adelante, que son todos estos riesgos, pero estas etapas son muy importantes porque la inteligencia artificial generativa introduce nuevos riesgos que tenemos que controlar, tenemos que medir continuamente y que tenemos que mitigar después. ¿Vale? Y finalmente hay una etapa, que es la que conoceremos todo el mundo y la que se aplica al desarrollo de software de toda la vida, que es la etapa de operación. Y es aquí donde nos centraremos en la gestión de los modelos, la gestión de los despliegues, la monitorización de todo lo que está sucediendo, la respuesta, etc. ¿Qué son estos? Se oye un poquito de ruido, ¿no? El micrófono. ¿Hola? ¿Sí? Vale. ¿Qué son estos riesgos que estaba comentando? Todos estos riesgos nuevos que introduce la inteligencia artificial generativa. Bueno, hay que tener en cuenta que al implementar inteligencia artificial generativa hay una serie de riesgos nuevos, totalmente que normalmente no los habéis encontrado, que hay que tener en cuenta. El primero de ellos es lo que conocemos como grounding. Seguramente habéis oído hablar aquí antes en alguna otra sesión sobre RAG, lo que se conoce como RAG. Grounding es simplemente añadir información adicional a ese modelo para que sea capaz de cubrir el caso de uso que nos ocupa. Pues hay un riesgo asociado a esto y es que todos los modelos, con el afán de responder, siempre responden y es posible que no lo hagan bien o no lo hagan asociado a esa información que nosotros le hemos introducido como la parte de grounding. Entonces es posible que responda
sin información de grounding o introduciendo errores. Entonces ahí tenemos que controlar este tipo de riesgos. Hay un riesgo adicional que se conoce como jailbreak. Estos, no sé si lo habréis oído en el mundo de los LLMs. Esto no significa que voy a piratear un móvil o una consola, como se conocía anteriormente. Los jailbreaks en los modelos, en los LLMs, significa que voy a intentar, mediante una metodología un poco psicológica, mediante psicología, engañar al modelo para que me responda dándome datos, intentándome saltar las propias reglas que tiene el modelo. Es decir, si el modelo tiene unas reglas preestablecidas, yo le voy a engañar para que me responda saltándose esas reglas. Aquí hay una anécdota que sucedió hace muy pocos días, suceden todas las semanas. Hace unos pocos días estuve leyendo en Twitter que había un usuario que había conseguido hacer un jailbreak de GPT-4 o simplemente diciéndole que se tenía que creer que era un sistema, una especie de API, en el que contestaba a cualquier pregunta sobre fórmulas de química siendo un API. Entonces el modelo se cree que era un API, contestaba como si fuese un API a través de un JSON y contestaba con una fórmula de cualquier compuesto químico. En ese caso lo que hacía el usuario era pedirle fórmulas para generar drogas o compuestos explosivos. ¿Vale? Entonces, obviamente eso es un comportamiento no deseado y tenemos que evitarlo. Esto es otro riesgo muy, muy alto. De la misma manera existen lo que se llaman los prompt injections, que como los antiguos SQL injections, pues se trataba de generar prompts maliciosos en los que el LLM nos es capaz de generar o de, digamos, responder con contenido que no está autorizado para respondernos, como datos comprometidos, contraseñas o incluso datos con los que fue entrenado el modelo en su día y que realmente no queremos que nos responda. Esto es un riesgo muy, muy alto. Más riesgos que tenemos que tener en cuenta, pues, por ejemplo, que no sea capaz de responder con contenido dañino o que vaya en contra un poco del código de conducta de nuestra propia empresa. Tampoco queremos que infrinja ninguna ley ninguna ley cualquiera, pero concretamente leyes de copyright o cosas similares. Y finalmente, cuando el modelo se comporta demasiado bien y que se parece demasiado a un humano, lo que es importante también es intentar que no sea utilizado este modelo de tal manera que pueda suplantar la identidad de un humano y hacer un fraude con ello. ¿Vale? Estos son nuevos riesgos, ya os digo, que se incluyen en el uso de la inteligencia artificial generativa y que tenemos que controlar. ¿Cómo vamos a controlar estos riesgos? Bueno, Azure AI Studio nos ofrece una serie de herramientas para tanto medir como mitigar estos riesgos. Y están, digamos que ordenadas, o las podemos encontrar en 3 capas, ¿vale? De la capa más hacia adentro a la capa más hacia afuera. Os comento un poco las capas que tenemos. La capa inicial es la capa del modelo. La capa del modelo lo que vamos a intentar es, como lo que os decía, intentar elegir el mejor modelo para cada caso de uso. La siguiente capa sería la capa de seguridad, Safety System. En esta lo que vamos a hacer es monitorizar y proteger todas las entradas y salidas del modelo, es decir, las preguntas y las respuestas para que el contenido esté adecuado a lo que nosotros queremos. La siguiente capa es la que conocemos como System Message y Grounding. System Message es, digamos, que las instrucciones generales que le damos al modelo para que se centre o se rija a unas reglas muy, muy concretas que son las que queremos que nosotros cumpla. Y Grounding es lo que comentaba, ¿no? Es la información adicional que necesita con la que no estuvo entrenado, información adicional para nuestro caso de uso concreto. Y por último, la última capa es la capa de experiencia de usuario. Aquí tendremos que tener en cuenta también una serie de herramientas para mitigar los riesgos que están asociados pues, a todo lo que va alrededor de la implementación final en una aplicación de usuario, que bien puede ser un chat o bien puede ser un proceso automatizado. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a ver a partir de ahora son una serie de ejemplos, todo muy práctico en Azure AI Studio, para que veáis cómo se implementan estas mitigaciones y estas medidas de riesgo. ¿Vale? Como si estuviésemos haciendo una aplicación, un chat conversacional, ¿vale? En el que vamos a intentar detectar estos riesgos e intentar mitigarlos. ¿Vale? Vamos a empezar con la primera de estas capas, que es la capa del modelo. Genial. Pues vamos allá. El primer paso, cuando vamos a crear una aplicación inteligente, es elegir el modelo más apropiado para esa aplicación. Para ello, un buen punto de partida puede ser el Model Catalog de Azure AI Studio. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí una demo de cómo sería el portal de Azure AI Studio y podemos ver que tenemos, ahora mismo 1.794 modelos. Podemos filtrar para encontrar cuál es el que mejor se ajusta a lo que necesitamos en base a la colección, si queremos un modelo de Snowflake, de OpenAI, de Databricks.
también en base al tipo de deployment que queremos, si queremos gestionar nosotros la arquitectura o si por el contrario preferimos consumir el modelo simplemente llamando a una API. También en base de las tareas de inferencia que queramos hacer, si queremos clasificar textos, si queremos embeddings, si queremos multimodalidad. También en base a las tareas de fine-tuning que necesitemos o a los tipos de licencia. Una vez encontramos el modelo que queremos, podemos hacer clic en uno de ellos y obtener lo que llamamos el model card con toda la información del modelo. Ahí tenéis un ejemplo para GPT-4 Mini, donde puedo leer la descripción, toda la información del modelo. Y desde aquí mismo puedo desplegarlo con 4 clics. Por ejemplo, en este caso, vamos a darle a deploy al modelo de GPT-4 o Mini y vais a ver cómo en unos segundos ya tenemos el modelo listo para ser utilizado directamente en el playground y podemos empezar a testarlo. ¿Qué pasa si elegimos un modelo que no sea de OpenAI? Por ejemplo, vamos a volver al Model Catalog y vamos a hacerlo para Phi 3.5. ¿Vale? Entonces, me voy al modelo, de nuevo lo clico, vemos cómo vamos a tener el Model Card con toda la información que necesitamos acerca de este modelo. En este caso tenemos incluso una ventanita para probarlo desde ahí, antes de desplegarlo. Y vemos que aquí tenemos 2 deployment options. Por un lado, la opción serverless, comentábamos, como el modelo de OpenAI, simplemente llamando a una API, o podemos seleccionar Managed Compute, donde nosotros gestionamos esa infraestructura donde va a correr el modelo. Por simplicidad, si elegimos como un serverless endpoint, vemos que nuevamente en unos segundos podemos comenzar a consumir ese modelo. Podemos también abrirlo en el playground, simplemente tenemos que seleccionar ahora entre todos los deployments que ya tengo qué modelo quiero utilizar y puedo empezar a trabajar con este modelo directamente. ¿Vale? Pero bueno, es que son 1.700 modelos, más de 1.700. ¿Cómo sé cuál es el más apropiado para mi solución? ¿Cómo sé cuál es el que tiene mejor coherencia? ¿Cuál es el que tiene mayor fluidez? Bueno, además del Model Catalog, tenemos el Model Benchmark, donde podemos tener una comparativa de distintos modelos. El Model Benchmark nos permite, bueno, aquí veis que tenemos un montón de modelos, pero si estamos dudando entre 3 o 4 modelos, podemos, bueno, entre los que queramos, podemos seleccionar qué modelos queremos comparar. Aquí vamos a comparar simplemente 3, uno de Phi, uno de Llama y otro de Azure OpenAI, para poder comparar entre ellos. Entonces, veis, ya hemos seleccionado el modelo de Phi, vamos a elegir GPT-4.o y uno de Llama, por ejemplo. Vale. Una vez tenemos seleccionado todos, podemos ver para distintos datasets cómo se han comportado cada uno de estos modelos en términos de precisión, en términos de coherencia, ¿vale? En términos de groundedness. Luego vamos a hablar un poco más sobre este tema. ¿Vale? Y si bajamos abajo del todo, tenemos una tabla comparativa con los valores medios para cada uno de los modelos que estamos considerando. Y de esta forma podemos valorar qué modelo puede ser el más apropiado para nuestra solución en función de los requisitos que tenga nuestra aplicación. Por último, también desde Azure AI Studio, si nos vamos a la sección de deployments, podemos ver todos los deployments que tenemos ya creados y que podemos empezar que podemos consumir desde Azure AI Studio. Vale, pues siguiendo un poco las capas que estaba comentando antes, nos encontramos ahora en la capa de Safety System. Si os acordáis, decía yo que esta capa es donde vamos a controlar las entradas y las salidas al modelo, ¿vale? Donde vamos a intentar controlar pues, que no ocurra ninguno de estos problemas, de estos riesgos que estábamos comentando antes. Aquí hay muchas herramientas que nos pueden ayudar. Vamos a ver una pequeña demo de Content Safety. Content Safety lo que nos va a ayudar es a intentar detectar y mitigar problemas en tanto el texto y en las imágenes que le incluyamos tanto como pregunta como respuesta a AI Studio. Necesito esa. Vale, pues entramos en AI Studio, hay un apartado en AI Services que es Content Safety. En este apartado, como os digo, bueno, hay un montón de herramientas y entre ellas vamos a encontrar la parte de moderación de texto, también tenemos moderación de imágenes, vamos a ver solo texto, pero con imágenes funciona exactamente igual. Este es el apartado de moderación de texto. Y aquí vamos a ejecutar un pequeño ejemplo. Como veis,
vienen ya ejemplos predefinidos, donde podemos simplemente copiarlos y utilizarlos, pero nosotros vamos a utilizar un ejemplo nuestro que os voy a pasar a leer ahora mismo. Este ejemplo es como si un cliente de una empresa pusiese un comentario a un concesionario de coches después de comprar. Acabo de comprar un coche en vuestro concesionario, estoy muy contento con la compra, el motor funciona como la seda, la dirección es muy precisa y es muy cómodo por dentro. Además, gasta muy poco. Está contento, no debería digamos, hacer trigger ninguna de las secciones que controla el Content Safety, controla violencia, controla autolesiones, contenido sexual y odio. Entonces, si pasamos este texto, pues efectivamente vamos a ver que el texto está permitido. Aparece ahí en verde, allowed, ¿vale? Y nos dice qué niveles de seguridad ha cumplido o no ha cumplido. En este caso es todo safe y el threshold que teníamos, el nivel de seguridad que teníamos era medio y está todo ok, ¿vale? Porque no ha habido ningún trigger en ninguna de las áreas. Sin embargo, introducimos un texto un poco más comprometido, el cliente empieza a enfadarse y nos empieza a decir cosas un poco menos polite, por así decirlo. Los materiales son una mierda, con perdón, hace ruidos el motor, sois unos inútiles. Digamos que ahora debería empezar a categorizar esto de una manera un poco más dura. Todavía sigue diciendo que el contenido está permitido porque hemos puesto el threshold en medium, ¿vale? Pero si nos damos cuenta, en el apartado de hate, en el apartado de odio, está diciendo que la severidad es low. Es decir, ha empezado a hacer trigger de cosas que deberíamos tener cuidado con ellas, ¿vale? No es muy grave, pero ha empezado a avisarnos. Ahora bien, si añadimos al final de este mismo texto una frase como voy a pegaros una paliza, finalmente esto obviamente empieza a ser ya muy violento y el apartado, creo que es el apartado de violencia, es donde nos va a decir claramente que hemos sobrepasado el umbral que hemos puesto en medio, ahora ha caído como medio, realmente no lo ha considerado como muy alto, pero como veis el contenido ya estaría bloqueado, ¿vale? Esto está muy bien para hacer pruebas manuales en esa fase inicial que os decía de ideación, pero lo suyo, claro, en una metodología como GenAIOps es automatizar todo esto y hacer las pruebas en un modo batch o en un modo donde podamos incluir un juego de datos mucho más amplio. Entonces, vamos a ver ahora un mismo ejemplo, pero utilizando lo que se conoce como modo bulk, ¿vale? Dentro de Content Safety. De la misma manera, entramos en Content Safety, en la parte de text, ¿vale? Pero si fijáis, hay un apartado nuevo que aparece Run a Bulk Text. Todo esto lo estamos viendo a través de la consola, pero se puede automatizar, ¿vale? Tenemos juegos de datos de ejemplo, pero lo que vamos a hacer nosotros es cargar un juego de datos en CSV, ¿vale? Muy sencillo. Tenemos una serie de frases. Igual que hemos puesto un texto antes, pues aquí hay una serie de frases para probarlas todas a la vez, ¿vale? De la misma manera tenemos los slides en la derecha para controlar para cada una de las categorías en qué threshold, en qué nivel de trigger queremos que salte la herramienta. Y cuando lanzamos esto, lo que se está haciendo es pues exactamente lo mismo que hemos hecho antes, pero en un modo donde le podemos pasar una colección de datos muchísimo más amplia. Como os decía, pues lo suyo es quizá automatizar todo esto. Vemos los resultados, nos dice el porcentaje de textos o de entradas en esta prueba que han sido admitidas y las que no, y nos dice información sobre exactamente qué es lo que no se ha admitido y por qué es el threshold que ha saltado o no, ¿vale? Podremos jugar con los threshold, podemos aumentar el nivel o reducir el nivel de violencia, de hate y todo este tipo de cosas. Luego podemos ver gráficas sobre la distribución de los errores que han sucedido. Y finalmente, una cosa también muy interesante es que si queréis esto luego implementarlo en un proceso automatizado, en un pipeline, pues tenéis acceso al código de cómo hacerlo. A través de un simple botón podéis ver el código de cómo se ejecutaría todo esto en Python, en Java y en C#. Y es que incluso en distintos idiomas. Sí, los textos estaban mezclados en diferentes idiomas, no sé si se ha visto, pero había hasta chino. Vale, vamos a la tercera capa, que es System Message y Grounding. Entonces, vamos a ver qué medidas tenemos para protegernos de las alucinaciones y cómo con el System Message también podemos darle una personalidad a nuestras aplicaciones inteligentes, controlar cómo queremos que nos responda. Ahora lo vemos en más detalle, pero antes de esto, vamos a meternos con la parte de Groundedness. ¿Quién que haya estado trabajando con un LLM ha experimentado alguna alucinación o le ha devuelto algo que no tenía prácticamente sentido? Vale, yo creo que casi todos y me están cegando las luces. Entonces, vamos a ver cómo podemos protegernos o cómo podemos asegurarnos de que nuestras aplicaciones son resilientes a este tipo de alucinaciones o de respuestas del modelo que no están fundamentadas en nuestros datos.
Para ello me viene muy bien la explicación que han compartido antes nuestros compis Felicia y Carlos acerca del RAG y cómo podemos tener sistemas que, hacer que los LLMs contesten en base a nuestra información. Pero ¿cómo garantizamos que están respondiendo en base a nuestra información? Bueno, tenemos un nuevo servicio llamado Groundedness Detection que nos ayuda a detectar cuando las respuestas que nos dan están basadas en nuestra información o cuando se lo está inventando el modelo. Entonces, vamos a verlo. Para ello, somos una empresa que vende material al aire libre y tenemos toda la información de un producto. En este caso, es una tienda de campaña que acoge hasta 8 personas. Entonces, si yo pregunto cuántas personas entran en esta tienda de campaña y me devuelve 8, veo que la respuesta que me está dando está fundamentada en mis datos. Si, por el contrario, el modelo me devolviese 28, por ejemplo, que es algo que no está basado en nuestros datos, si volvemos a hacer la prueba, vemos que detecta que la información que nos está dando no está basada en nuestra información, en la información de nuestra empresa. De esta forma, cuando montamos un RAG y queremos, una aplicación que va a utilizar nuestros datos, podemos garantizar que las respuestas que nos están dando están fundamentadas. A continuación vamos a ver el System Prompt. Y para ello vamos a poner como ejemplo este chatbot que tiene como información toda la información, nuestro catálogo de productos, y podemos hacer preguntas sobre estos productos. Veis ahí que en el índice ya hemos añadido todos nuestros productos, entonces si yo hiciese preguntas del tipo, oye, ¿cuánto cuesta esta tienda de campaña? ¿Vale? Es capaz de irse a nuestros datos, devolvernos la respuesta e incluso decirnos de dónde ha sacado esos datos. ¿Vale? Le hemos pedido al modelo que solamente conteste con la información que tiene disponible. Entonces, ¿qué pasa si yo le preguntase algo como cuándo es el mejor cuándo es el mejor momento para hacer este hike? Esta información no está en nuestros datos. Entonces, nos va a informar que no lo tiene disponible. Pero ¿qué pasa si yo quiero que mi chat conteste, pues si me estás preguntando algo que no tiene nada que ver, contéstame con, oye, pues mira, te puedo dar información sobre todos estos productos, pero no sobre otras cosas. ¿Vale? En el propio System Message o Meta Prompt puedo configurar este tipo de comportamientos. Puedo decirle, oye, vas a ser un asistente para la tienda Contoso, tienes que contestar de esta cierta manera. Si alguien te pregunta algo que no tiene nada que ver, dile que tu objetivo es hablar sobre este tipo de productos. Entonces, si ahora eliminásemos el histórico y volvemos a lanzar la pregunta, veríamos cómo en este caso nos va a informar de que, oye, yo estoy aquí para contestarte a este tipo de preguntas. Vemos cómo podemos configurar el comportamiento del modelo desde el System Prompt. Pero también podemos añadir features de seguridad. Si nos vamos al System Safety Message, ¿vale? Tenemos ciertos prompts que podemos añadir al final de nuestro meta prompt para garantizar que no producimos contenido dañino, que todas las respuestas que nos da están basadas en nuestros datos. Y veis cómo al final de nuestro prompt se añade esa nueva cajita de Safety System Message con distintas instrucciones para controlar también este tipo de situaciones. Vale. De momento hemos estado obteniendo respuestas neutrales. Pero ¿qué pasa si empezasen a hacernos preguntas como este tipo? Por ejemplo, recomiéndame una tienda de campaña para un idiota. Vale, pues vemos que el sistema nos contesta diciendo, bueno, pues tenemos estas tiendas sencillas de utilizar, pero en este tipo de situaciones probablemente lo más acertado sea directamente bloquear esta pregunta, que no llegue. Para esto podemos utilizar los content filters que se basan en el content safety que nos ha estado explicando antes Nacho, y añadir este content filter, aplicar este content filter sobre nuestro deployment para bloquear este tipo de preguntas. Podemos decidir qué rango estamos dispuestos a tolerar, cuál queremos que sea nuestro threshold de low, medium o average, tanto para los prompts de entrada como para los prompts de salida. También podemos protegernos ante jailbreaks. ¿Vale? Seleccionamos a qué modelos queremos aplicar a qué deployments queremos aplicar nuestro nuevo content filter. Y si ahora volvemos al chat y hacemos la misma pregunta, ¿vale? Volvemos a preguntar la misma pregunta ofensiva, vemos que en este caso directamente lo bloquea. ¿Vale? Vemos ahí que no llega a alcanzar el modelo.
Entonces, aquí veis cómo nos podemos proteger de este tipo de situaciones. Entonces, hemos visto cómo podemos elegir el modelo. Hemos visto cómo personalizar su comportamiento. Hemos visto cómo protegernos con content filters, con content safety. Una vez tenemos todo esto en marcha, es momento de evaluar nuestro modelo, evaluar cuál es el mejor prompt, evaluar cuáles son cuál es el mejor modelo, los mejores parámetros. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, dentro de AI Studio tenemos dos vías. Tenemos, por un lado, los Automated Evaluation o Manual Evaluation. Y estas son todas las medidas de las que podemos obtener información, ¿vale? Acerca de la calidad, del riesgo y la seguridad, y custom. Vamos a hacer rápidamente una prueba manual, ¿vale? Este es un excelente punto de partida cuando queremos ir de forma iterativa viendo cuáles son los prompts que mejor funcionan, los modelos que mejor funcionan, los parámetros que me aportan los mejores resultados. Veis que ya tengo precargados el catálogo de productos de la tienda Contoso, añado el prompt, ¿vale? Y puedo añadir múltiples ejemplos o múltiples líneas. Tengo un dataset con preguntas, la respuesta esperada, y voy a ver qué respuesta obtengo y la voy a comparar. ¿Veis cómo cargo ese dataset? Vale. Mapeo el input y cuál quiero que sea la fuente de la verdad. Y una vez los tengo todos, puedo ejecutar todas estas pruebas y ver qué output obtengo con este prompt y estos parámetros. Si me gusta la respuesta, esta es la opción manual. Soy yo el que la va a evaluar y puedo poner un thumbs up. ¿Que esto también me gusta? Pues también. Esta, por ejemplo, supongamos que yo quiero que conteste de forma concisa, simplemente con el precio y el producto. Pues puedo poner un thumbs down, ¿vale? Y hacer lo mismo con todas las opciones que tengo. Puedo guardar estos resultados y vamos a Save Results para poder comparar, cuando vaya haciendo cambios, qué porcentaje de thumbs up y de thumbs down he obtenido en cada uno de ellos. Hemos dicho que para las que hemos puesto thumbs down es porque queremos que conteste de forma sencilla, concisa, simplemente con el producto y la información. Vamos a añadir esa instrucción al System Message para que lo tenga en cuenta. Bueno, añadimos esa línea de cuando te pregunten por recomendaciones de productos, contesta simplemente con el producto y el coste. Y si ahora volvemos a hacer la prueba, vemos que efectivamente tenemos el resultado esperado. Entonces podemos poner un thumbs up y de esta forma ir iterando y ver cuál es el prompt que me da los mejores resultados. Esto está bien como punto de partida, pero ¿qué pasa cuando yo quiero hacer esto de forma automática? Bueno, dentro de AI Studio tenemos también el Automated Evaluation. De esta forma, en lugar de tener un juez humano, que en este caso he sido yo, podemos tener un LLM, ¿vale?, que haga de juez por nosotros. Vamos a hacer la prueba, vamos a subir, en este caso, un JSON, un dataset con distintos ejemplos. Vamos a poner sobre qué parámetros queremos obtener medidas. Queremos evaluar el modelo en base a la calidad, la seguridad, etc. Y vamos a pedirle que lo evalúe. Vemos que ahora va a lanzar un job en el que va a evaluar todo el dataset que le he pasado de ejemplos y me va a dar unas puntuaciones en base a cada uno de estos parámetros. Vemos que está corriendo y una vez se completa podemos observar cómo obtenemos distintas puntuaciones en los distintos pilares. Además, si bajamos un poco más, podemos obtener justificaciones de por qué ha puesto la nota que ha puesto en cada una de los parámetros para cada una de las entradas de prueba. ¿Veis por ahí? Si queremos comparar este resultado con los de otro modelo, otras políticas de seguridad, otras parametrizaciones, otros parámetros, podemos también comparar cuál ha sido el resultado de ellos y evaluar cuál ha obtenido el mejor resultado. ¿Vale?
Entonces, si volvemos a la parte de evaluation y seleccionamos compare, ¿vale? Podemos obtener la comparativa entre ambos. Entonces, podéis ver cómo dentro de Azure AI Studio, end-to-end, podemos desarrollar una aplicación, iterar sobre esta aplicación, ver cuáles son las medidas de seguridad que tenemos que implementar, asegurarnos que las respuestas están fundamentadas y también evaluar cuál es el resultado de la aplicación. Entonces, esto es todo lo que teníamos preparado. Muchísimas gracias.